Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Para algunos será buenos días, para otros será buenas tardes y para otros buenas noches. Para todos un abrazo y un saludo cariñoso, deseando que se encuentren bien. Cada domingo queremos llegar hasta tu casa, donde tú te encuentras, para compartir contigo de manera amigable una enseñanza de las Escrituras, algo que nos edifique, nos ayude y nos permita experimentar el crecimiento que nos enseñan justamente las Escrituras para cada uno de nosotros. La semana anterior estuvimos hablando de dos maestros, Jesucristo y Nicodemo. Un encuentro importante porque en esa conversación, en ese diálogo, se dijeron cosas muy trascendentes. Una de ellas es, por ejemplo, la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Jesucristo en este diálogo insiste con este maestro de la ley que si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos. Y decíamos que el reino de los cielos tiene que ver con algo trascendente, tiene que ver con nuestra eternidad. Así como tenemos una vida temporal, una vida que puede durar 20, 50, 80 o más años. Después de esta vida hay una vida eterna. Por eso ese diálogo, esa conversación es muy importante, porque Jesucristo le insiste a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y una de las cosas que me quedó en la retina de esa conversación o de ese diálogo es cuando Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy día yo quiero continuar porque el tema tiene que ver con el reino de los cielos. Un tema que indudablemente poco a poco lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir comprendiendo. Y hoy día yo quisiera unir el tema anterior con Marcos capítulo 1. Pero antes yo quiero orar porque sé que a veces hay gente que nos está viendo que puede estar enfermo, pasando un momento difícil, complicado. Esta semana nos llamaron desde Chile, donde nos pedían oración por una persona que está en la Argentina. Desde aquí estuvimos orando, intercediendo, y hoy justamente recibimos buenas noticias. No te olvides, evangelio significa buenas noticias. Y Jesucristo tiene para nosotros una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que nos anima a cada uno de nosotros. Si esta semana ha sido una semana quizás de desaliento, de desesperanza, no te olvides, Jesucristo es el que tiene para nosotros esa palabra justa y precisa que nos levanta, que nos anima, que nos orienta. Cuando yo leo los evangelios y veo el ministerio de Jesucristo, en cada circunstancia, en cada momento, donde quiera que Él estaba, siempre estaba llevando una palabra que traía esperanza a la gente. Porque eso es el evangelio. El evangelio es lo que nos reorienta, lo que nos trae esperanza, lo que nos anima. Y son, por supuesto, las buenas noticias del cielo a la tierra, las buenas noticias de Jesucristo al hombre. Porque, como dice también su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame orar por ti unos minutos. Quiero bendecir tu vida, tu matrimonio, tu familia, y que la gracia, el poder del Espíritu Santo esté obrando en tu hogar, en ese problema, en esa necesidad, en esa situación difícil. Deja que entre, deja que Cristo venga y gobierne. Así como Él dijo en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Invita a Jesucristo. Venga tu reino a mi matrimonio, venga tu reino a mis finanzas, venga tu reino a mi empresa, venga tu reino a esa situación difícil,
venga tu reino a esas circunstancias que en estos momentos me afectan. En Jesucristo siempre vamos a encontrar una respuesta que nos va a edificar, que nos va a bendecir. Y por sobre todas las cosas, en Jesucristo siempre vamos a encontrar los recursos que el hombre necesita, lo que tú y yo necesitamos. Él es la medida precisa para lo que nosotros necesitamos en este día y en este tiempo. Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ti en el nombre de Jesucristo, orando por cada persona que en este minuto está conectada. Para algunos es de mañana, para otros es de tarde y para otros es de noche. Pero es posible también, Señor, que gente nos escuche en la semana y en otras circunstancias y en otros momentos. Oramos por cada persona que tenga acceso a este video. Oramos para que la gracia de tu Espíritu, la bendición de tu Espíritu llegue a esas vidas y a esos corazones, trayendo vida y salud, trayendo restauración. Que el poder tuyo se manifieste de una manera gloriosa. Que el que esté enfermo reciba sanidad. Que el que está desalentado reciba una palabra de esperanza. Aquel que hoy día ve todo oscuro, todo ve en neblina, oramos, Señor, para que abra sus ojos y ellos puedan ver que hay una palabra de esperanza, que hay una palabra que fortalece, que hay una palabra que nos redirecciona, y ese eres tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Oramos por cada persona que se está conectando y que se va a conectar. Que el poder del Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos. Tu palabra nos enseña, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y nosotros, Señor, estamos encomendando nuestras necesidades y también nuestras inquietudes. Las estamos poniendo delante de ti. Como el hijo que confía en su padre, oramos confiados y descansamos en ti, que tú obras para bien. Gracias te damos, Señor, por esta oración, por este tiempo y por esta palabra que indudablemente va a ser de mucha bendición a cada uno de nosotros. Danos oídos para oír, danos entendimiento para entender y danos humildad para tomar esa palabra y hacerla nuestra, y que esa palabra nos vivifique, que esa palabra nos fortalezca y que esa palabra, Señor, sea la que traiga esperanza a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias una vez más. Amén y amén. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si ya entramos en materia? Y quiero invitarlos al segundo evangelio. Todos los que conocemos un poquito las Escrituras, sabemos que los evangelios resumen y condensan la vida, ministerio, crucifixión, resurrección, ascensión y entronación de Jesucristo. Y yo quiero mostrarles ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, las palabras que usa Jesucristo. Obviamente eran muchas más, pero que resumen o que condensan su mensaje, su enseñanza, su doctrina o su sermón. Esto está en el capítulo 1, en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, el segundo evangelio, el que sucede al Evangelio de Mateo. Mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, no antes, Jesús se movía por señales y en el tiempo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No te olvides el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, que es el contexto de lo que acabamos de leer, allá en el capítulo 4, en el verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué era lo que salía de su boca? ¿Cuál era su mensaje central? ¿Cuál era su mensaje vertebral? Mira, así predicaba Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repito, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentimiento, que en el griego, en el original, es metanoia. Esa palabra significa cambio de mente. El cambio de mente no lo produce el hombre, no lo producen las personas. El cambio de mente indudablemente viene del cielo. Eso lo produce el Espíritu Santo, y a través de la palabra que nos va transformando, purificando y cambiando. Todos los seres humanos estábamos y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y allí teníamos una cultura, teníamos una forma de pensar, teníamos una forma de hablar. Y por supuesto también teníamos una forma de conducirnos, una forma de actuar o una forma de vivir. Y para nosotros era normal hacer lo que hacíamos, hablar como hablábamos y pensar como pensábamos. Pero también nosotros, cuando conocimos a Cristo, nos dimos cuenta que en este reino se habla distinto, se piensa distinto y se actúa distinto. Así como en el reino de las tinieblas hay una cultura, una forma de vida, una forma de pensamiento, una forma de proceder, una forma de actuar, de la misma forma sucede en el reino de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando viene a esta tierra, Él habla del reino de los cielos. Decíamos la semana anterior, el reino de los cielos es trascendente, porque tiene que ver con nuestra eternidad. Tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y quiero volver a las palabras de Jesucristo allá en Marcos capítulo 1. Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué interesante, el tiempo llegó. Jesucristo vino a la tierra con un propósito, con una finalidad, con un objetivo. ¿Cuál era esa meta? Venir a redimir a la humanidad. La palabra redimir viene de redención, y la palabra redención tiene que ver con comprar a un precio justo. Jesucristo vino a pagar un precio por cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque dicen las Escrituras: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, del perdón de Dios o del favor de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo dice: el tiempo se ha cumplido, llegó el momento de las buenas noticias, llegó el momento del cambio, llegó el momento de empezar de nuevo, llegó el momento de ver las cosas distintas, diferentes. Y dice: y el reino de Dios se ha acercado. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, muchas veces con nuestra imaginación vamos a pensar que es una región, una geografía o un espacio geográfico. O vamos a pensar que es un lugar donde hay estatutos, donde hay mandamientos o donde hay leyes. Cuando hablamos del reino de Dios, muchos podemos pensar que estamos hablando de un país, de una nación. Pero en esencia, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Jesucristo. Y Él dice en este verso: y el reino de Dios se ha acercado. Cristo vino a la tierra. Cuando nosotros vamos a Filipenses, y acompáñenme ahí los que tienen sus Biblias
en sus casas, vayan ahí a Filipenses al capítulo 2, al verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesucristo en la eternidad pasada era Dios. A veces con nuestra mente es difícil entender estos misterios, estas verdades o estas revelaciones. Pero Jesucristo es Dios y Él se hizo hombre, Él se humanizó, Él ocupó nuestro cuerpo semejante al nuestro para que a través de ese peregrinar, esa crucifixión y esa resurrección, Él nos salvara a cada uno de nosotros. No te olvides, cada uno de nosotros estábamos sin perdón, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice acá: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero quedarme solamente un momento en el verso 11. Mucha gente tiene un conocimiento o tiene un encuentro o cree en un Jesucristo histórico, en ese Jesucristo de los evangelios, en ese Jesucristo milagroso, en ese Jesucristo sanador y proveedor, lo cual no está mal porque está dentro de una verdad. Pero mucha gente no logra entender o no logra avanzar en ese conocimiento, en esa revelación, que Jesucristo es mucho más que eso. Él no solamente vino a salvarnos, Él no solamente vino a redimirnos, o Él no solamente vino a perdonar nuestros pecados. Él también vino para convertirse en el Señor de nuestras vidas. Por eso, una cosa es conocer a Jesucristo y la otra es tener el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es lo que vivió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los primeros cristianos y muchos cristianos a través de la historia. El señorío de Cristo. Cristo reinando, Cristo gobernando sobre nuestras vidas. O sea, Jesucristo no solamente vino a salvar lo que se había perdido, que es lo que dijo en la casa de Zaqueo, ¿se recuerdan? Allá en Lucas capítulo 19. No solamente Él vino a salvar lo que se había perdido, Jesucristo también vino a convertirse en el Señor de nuestras vidas. Para nosotros la palabra Señor quizás no tiene la misma connotación que tiene aquí en las Escrituras. La palabra Señor viene del griego Kyrios, y esa palabra Kyrios significa amo, significa dueño, el que me posee completamente. O sea, Jesucristo es dueño de nosotros doblemente por creación y por redención. Jesucristo no solamente es dueño de lo que somos, sino también de lo que hacemos. Porque al final todo lo que somos y hacemos es por Él y para Él. Es por su gracia, es por su bendición, es por su misericordia, lo que somos y lo que hacemos. Por eso los dones, las habilidades que nosotros podamos tener y manifestar es por pura gracia de Dios. Mucha gente por eso necesita un encuentro con ese señorío, el Señor Jesucristo, aquel que se convierte en mi amo, el dueño de mis sueños,
el dueño de mis proyectos, el dueño de mi matrimonio, el dueño de mis finanzas, el dueño de mi familia o el dueño de mi presente y mi futuro, el dueño de mis proyectos a corto, mediano y largo plazo, aquel que se convierte el dueño de mi acostar y mi levantar. Cuando nosotros comenzamos a entender esta verdad, que es una verdad profunda, yo la estoy diciendo muy rápido, quizás difícil de digerir, o quizás nos va a tomar un tiempo para poder entender qué significa el señorío de Cristo. Cuando uno entiende lo que es el señorío, entonces puede comprender por qué los discípulos estuvieron dispuestos a dar todo por Jesucristo, aún sus propias vidas. Ellos no solamente ofrendaron sus barcas, no solamente ofrendaron sus redes, no solamente ofrendaron sus profesiones, ellos ofrendaron todo. Ellos se ofrendaron a Jesucristo completamente. Señorío de Cristo, no te dejas nada, todo le pertenece a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él y para Él. Por eso entonces, cuando nosotros volvemos a Marcos, al capítulo 1, al verso 15, lo vuelvo a leer, dice: el tiempo se ha cumplido. Llegó un momento, un minuto y un segundo en la historia de la humanidad en que Jesucristo se aparece predicando, se aparece evangelizando, se aparece haciendo el bien, sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando panes y peces. Y dice, y el reino de Dios se ha acercado. Ya sabemos quién es ese que se acercó. Ese es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Ese Dios que se hizo carne, ese Dios que se humanizó para redimir a la humanidad. Y su mensaje fue claro, preciso, corto y conciso. Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del Reino tiene que ver con el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, Cristo gobernando nuestras vidas. Hay una oración muy conocida por nosotros allá en Mateo capítulo 6, que es justamente la oración del Padre Nuestro, donde el Señor Jesucristo dice allí con palabras muy sencillas: venga tu reino. Yo sé que todos los que están viéndome en estos momentos se acuerdan o de toda esa oración o parte de esa oración. Y en esa parte Él dice: venga tu reino. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho más de alguna vez esa frase o esa oración? Si no esa parte, toda la oración completa, desde el principio hasta el final. Pero mi pregunta hoy día es: ¿qué decimos nosotros o qué entendemos cuando estamos diciendo venga tu reino? ¿Qué significa el que digamos venga tu reino? Porque no son solamente palabras, es las palabras que nosotros creemos, son palabras a las cuales nos comprometemos. No es solo lo que decimos, sino cómo nos comprometemos con esas palabras. Jesucristo nos enseña a decir venga tu reino. Y venga tu reino significa venga tu gobierno, venga tu voluntad, venga tu señorío. ¿Se recuerdan a Jesucristo cuando está en Getsemaní orando? Porque Él va camino a la cruz, pronto para ser sacrificado. Y Él está orando esa madrugada o esa noche y conversa con el Padre. Y en esa oración Él le decía: Padre, que pase de mí esta copa, que pase de mí este dolor. O sea, yo no pasara por la cruz o yo no pasara por ese lugar. Pero después en la misma oración el Señor Jesucristo decía: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y una de las cosas que a mí me llama la atención del ministerio de Jesús, por supuesto que son muchas, por no decir todas, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que todo lo que Él hacía, aún esas cosas pequeñas e insignificantes, todo lo que hacía era para agradar al Padre,
por eso el Padre pudo decir de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, reino de Dios no es un país. Reino de Dios no es una acumulación de doctrinas o leyes. Reino de Dios es una persona. ¿Se recuerdan el mismo Señor Jesucristo cuando dijo allá en Mateo capítulo 6, para el último verso, el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? El reino de Dios es la persona de Jesucristo, es la voluntad de Jesucristo, los deseos de Jesucristo. Es alguien que aprende a vivir para agradar a Jesucristo, para hacer su voluntad, no nuestra voluntad, su voluntad. Y una de las cosas que hemos descubierto, aquellos que hemos empezado este peregrinar o esta aventura de fe, es que nosotros con Jesucristo siempre vamos a la segura, vamos como de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque ese es el caminar nuestro con Jesucristo, es de bendición en bendición. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y la lleva por el desierto por mano de Moisés, llevó a Israel de aventura en aventura, de milagro en milagro. Israel fue testigo, Israel pudo ver, palpar y también corroborar que el Dios que ellos estaban sirviendo o creyendo y adorando era un Dios de milagros y portentos. Y una de las cosas interesantes, para que también esto quede bien grabado en nuestros corazones, que el hacer la voluntad de Dios, el introducirnos en la voluntad de Dios es, como dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo quiero esta tarde quizás sacar ese miedo, quizás ese temor que puede tener algunas personas, porque dicen: si yo me entrego a Cristo con todas mis fuerzas, posiblemente me vengan pruebas o me vengan momentos duros o momentos difíciles, adversos, negativos. Pero quiero decirte algo, una de las cosas que yo he aprendido, el caminar con Cristo, el amar a Jesucristo, una de las cosas que yo he aprendido es que con Él vamos a la segura. Es verdad que muchas veces podemos pasar momentos donde no entendemos o donde no comprendemos o donde no entra nuestro entendimiento, pero eso no significa que Dios nos abandona o nos desampara o nos deja de lado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar. Eso quiere decir que en cada jornada, en cada era, en cada tiempo, el Señor camina con nosotros, el Señor avanza con nosotros. Nunca estamos desvalidos o desamparados. Siempre su gracia va con nosotros. Y por eso es importante hoy día que entendamos que el entrar al reino de Dios es entrar a una relación con Jesucristo. Es entrar a una comunión con Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creyendo que a través de Él y por Él nosotros podemos alcanzar vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros comenzamos a entender que no son las buenas obras, que no son las caridades que podemos hacer en algún lugar o a alguna persona, que no simplemente tiene que ver con buenas intenciones o con religión o tradición, es mucho más que eso. Es acercarnos a la persona de Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y cuando nosotros lo recibimos, cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestra vida, y lo creemos con todo nuestro corazón,
Lo creemos con todas nuestras fuerzas y empezamos a leer las Escrituras, empezamos a leer los Evangelios, empezamos a leer las cartas paulinas y el Nuevo Testamento y la Escritura completa. Nuestra vida comienza a ser transformada. El Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y comienza a darnos vida nueva, pensamientos nuevos. Por supuesto, si cambian nuestros pensamientos, también cambia nuestro lenguaje. Y cambiando nuestros pensamientos y lenguaje, también cambia nuestra conducta. Una de las cosas que me gusta de Dios es que Él trabaja de adentro hacia afuera. La religión quiere trabajar de afuera hacia adentro, quiere cambiar a la gente de afuera hacia adentro. La religión siempre apela a lo estético, a lo externo. Sácate esto, ponte esto otro, haz esto otro. Jesucristo no. Él trabaja dentro de nosotros y Él comienza una transformación, pero cuando nosotros, voluntaria y conscientemente, nos sometemos a su voluntad. Porque Jesucristo no obliga a nadie. Jesucristo no va a presionar a nadie. Nosotros por voluntad y en conciencia, nosotros le decimos: Señor, queremos hacer tu voluntad, vivir para ti, agradarte a ti. Y los que han empezado en este peregrinar, nos damos cuenta que es un estilo de vida que no solamente trae satisfacción interior, satisfacción personal, sino que también podemos disfrutar su presencia y aquellos que también nos rodean. Por eso el reino de Dios requiere de dos elementos: de arrepentimiento y creer. Nosotros somos aquellos que empezamos a experimentar, una vez que recibimos a Cristo en nuestros corazones como Señor y Salvador, la lectura de la palabra, la oración, el comunicarnos o el congregarnos con otros hermanos discípulos de Jesucristo. La importancia de congregarnos, la importancia de estar juntos, la importancia de crecer y edificarnos unos a otros. Por eso, cuando empezamos a entender el Evangelio del Reino y de qué se trata el Evangelio del Reino, no es solamente de que nosotros podamos pensar positivamente de Cristo, de la Escritura, de la palabra. Es recibirlo en nuestros corazones y recibirlo para comenzar una relación, una comunión, una intimidad, un compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros Cristo no es un mito, Cristo no es un cuento, Cristo no es una idea, Cristo no es una buena intención del cielo. Para nosotros Jesucristo es una persona con la que hablamos, nos comunicamos y compartimos a diario. Por eso, donde podemos, vamos y estamos, hablamos de Jesucristo y hablamos porque sabemos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. En alguna ocasión Pablo dijo: yo sé, tengo la convicción, tengo la seguridad a quien he creído. Cuando uno ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ha recibido vida eterna. Y cuando ha recibido esa vida eterna y el Espíritu Santo dentro de esa persona, comienza a germinar, comienza a crecer. Nuevas motivaciones, nuevos deseos. Y como dice Pablo, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y uno de ellas es el amar su presencia a través de la oración y la palabra. Me gusta lo que dice Pedro allá en Hechos capítulo 6, verso 4, donde dice: nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Note quién está diciendo eso. Lo dicen los apóstoles, lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Andrés. Esos apóstoles allá en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, se quedaron dormidos. No pudieron orar con Jesucristo. Y ustedes recuerdan lo que Jesús les reprocha: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esos mismos discípulos que se habían quedado dormidos 3 años atrás, más o menos, ahora ellos están diciendo: nosotros
persistiremos, o sea, nos mantendremos fielmente, con ganas o sin ganas, con deseos o sin deseos. Pero vamos a persistir en la oración, porque ese es uno de los rieles de un discípulo de Jesucristo, la oración. Y ellos dicen, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y la palabra son clave para mantenernos en comunión con Jesucristo y crecer en esa relación con Jesucristo. Cierro leyendo otra vez el mismo verso. El tiempo se ha cumplido. Ya vino Jesucristo hace 2000 años atrás, en el tiempo correcto, en el minuto correcto y en el lugar correcto. Y el reino de Dios se ha acercado. Cristo ya vino, dejó el cielo para hacerse hombre y vivir con los hombres y entre los hombres para redimirnos a cada uno de nosotros que creamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y Él dice entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio. La importancia de arrepentirnos, de que la palabra y el poder de la palabra a través del Espíritu Santo vaya trabajando en cada uno de nosotros. No te olvides, el Evangelio del Reino tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con las buenas noticias de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad y esa convicción de que estamos en Cristo, tenemos paz aquí, pero también tendremos paz eternamente. Yo te invito a que pienses y recapacites. Hoy es el tiempo, hoy es el día para que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que hagamos de Cristo nuestro todo, nuestro comienzo y nuestro final de día, nuestro comienzo y terminar de semana, que desde enero a diciembre nuestra vida esté envuelta en la perfecta voluntad de Jesucristo. Y oro por ti para que la gracia y la bendición del Espíritu esté en tu vida y que puedas entender esta palabra y tener a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Qué te parece si me dejas unos minutos para orar por ti? Y si aún no has reconocido a Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Te invito donde estás a que digas conmigo, Señor Jesús. Anímate, atrévete. Señor Jesús, te invito para que vengas a mi corazón y te conviertas en mi Salvador y en mi Señor. Y ahora te pido que ese perdón a través del Espíritu Santo, como una convicción, venga sobre mí y me llene de esa confianza y de esa fe. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. ¿Has recibido a Jesucristo? ¿Eres ya un hijo de Dios? Escríbenos y estamos para servirte. No importa la distancia, donde estés, queremos llegar a ti, queremos compartir contigo. Te felicitamos, que Dios te bendiga y esperamos que tengas un hermoso y bendecido domingo. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Si esta enseñanza o esta conversación fue de ayuda, te bendijo, te ayudó, te aclaró ciertas dudas o ciertas situaciones internas, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Si Dios quiere o Dios mediante, nos veremos la próxima semana a la misma hora, con la misma intención y con el mismo deseo. Que el Señor te bendiga y que la gracia y la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes.